Muy bien, muchas gracias, señora presidenta. Muchas gracias y buenos días a todos los diputados y diputadas de esta comisión. Aprovecho para felicitarles el Día de Andalucía, el Día de mi tierra, especialmente si alguno de ustedes fuera también, como yo, de la tierra andaluza. Y decirles también que es un placer poder comparecer hoy aquí en esta comisión. Es la primera vez que me siento en este lado de la mesa, son 8 años de diputado al otro lado y, por lo tanto, también conozco bien los parámetros de este tipo de comparecencias y quisiera que fuera una comparecencia lo menos tortuosa posible para también facilitarles a ustedes el trabajo de fiscalización de la actividad del Gobierno, en este caso, en esta comparecencia, pero también en posteriores, por supuesto. Lo que tengo como objetivo es presentar las líneas maestras del Ministerio, un ministerio que, como saben ustedes, se trata de una reciente creación. Sabéis que, como dice nuestra Constitución, las competencias de consumo están en una gran medida descentralizadas, tanto a las comunidades autónomas especialmente, como también entidades locales e incluso también en el ámbito supranacional de la Unión Europea. Por lo tanto, también hablamos de un ministerio con una actividad transversal. Es una actividad que tiene y requiere una coordinación estricta con el resto de departamentos ministeriales, porque muchas de las materias que nosotros abarcamos colindan, cuando no directamente se solapan, en el ámbito de la legislación y de la regulación del Gobierno con otros departamentos ministeriales. Esto nos permite tener un ministerio con una gran incidencia social y, al mismo tiempo, ser ejemplo también de esa colaboración especialmente necesaria y especialmente paradigmática, quizás, en esta primera experiencia de Gobierno de coalición. Trataré de explicar las líneas maestras para que ustedes puedan conocerlas en un tiempo lo más prudente posible. También para facilitarles, como decía antes, la fiscalización del trabajo, pero también en conocimiento de que ustedes tuvieron ayer una comparecencia también en esta misma comisión, también de una duración importante. Por lo tanto, decirles que nosotros estamos muy contentos con este ministerio. Como decía, es la primera vez que Consumo tiene rango ministerial y, además, por su incidencia social. Creemos, además, que el nuevo contexto sociopolítico y tecnológico le da una importancia especial al ámbito del consumo. Hablo de que las transformaciones tecnológicas, las transformaciones políticas, la globalización ha producido unas transformaciones también, a su vez, en el ámbito de la producción y el consumo. Y, por lo tanto, los consumidores tienen ahora nuevos retos frente a su día cotidiano, a sus actividades de consumo, y los reguladores tenemos unos retos muy notables que eran desconocidos o inexistentes hace apenas una década. Hablo, por ejemplo, de lo que algunos analistas, quizás con exceso, han llamado la materia prima del siglo XXI, los datos, la compra y venta de datos personales, que muchas veces se hacen directamente entre unas pocas empresas que controlan el mercado y, por lo tanto, la correlación de fuerzas es enormemente asimétrica. Pero hablo también de comercio electrónico, hablo también de plataformas de visionado de películas, de contenidos audiovisuales, de otros productos culturales, en definitiva, nuevas experiencias de consumo que requieren adaptar la regulación, y esos son retos que en nuestro país todavía no hemos abordado y que le corresponde a este ministerio. En general, nuestro ministerio tiene que preservar también no solo los derechos y la protección de los derechos de los consumidores, sino también, en la medida en que se relaciona esa asimetría de mercado entre unas pocas empresas transnacionales que tienen una gran influencia sobre el mercado y muchos consumidores, también creo que hay un elemento de enorme bagaje político, y es la preservación del derecho de la ciudadanía, derechos democráticos, para evitar los fraudes y el abuso que se puede llegar a producir por parte de empresas transnacionales sobre ciudadanos españoles, pero también europeos en general. Este ministerio, por lo tanto, para abordar este tipo de retos, nos hemos encaminado hacia una actuación con determinación y seriedad. En el ámbito de las políticas públicas, creemos que para que acertemos, para que nuestras políticas públicas sean eficaces, es necesario seguir procedimientos
bastante de sentido común, pero que muchas veces se ignoran, y es hacer un diagnóstico adecuado de cuál es el problema, hacer un mapa de los actores involucrados, ser capaces de valorar las alternativas existentes y poner en marcha una implementación que pueda disponer de herramientas de control y de evaluación para ver si la política pública que se está implementando es correcta o no es correcta, pasado un tiempo suficiente donde se dispongan de datos para evaluarlo. Por lo tanto, es importante que conozcan ustedes que la evaluación en este ministerio va a ser fundamental. Una evaluación para ver si las políticas públicas han sido acertadas y una evaluación muy teniendo en cuenta también el impacto sobre los derechos humanos y la igualdad de género que tengan todas las políticas implementadas. No es solo una evaluación, digamos, cuantitativa, sino también cualitativa. Creemos que buscar la política más eficaz implica este tipo de procedimiento y por eso me he detenido brevemente en esta cuestión, porque va a ser la filosofía por la que se pueda entender por qué actuamos como actuamos. Y el diálogo social es para nosotros un vector necesario de la actividad del Ministerio. Por eso, en apenas 45 días nos hemos reunido ya con más de 30 organizaciones, tanto asociaciones, organizaciones consolidadas, organizaciones, digamos, de la sociedad civil, en fin, una serie de actores económicos, sociales, que forman parte del ecosistema de las materias que regulamos, que, como saben ustedes, se tratan de consumo y de juego. Y creo que ese diálogo social también ayuda a que la eficacia de la política pública pueda ser un objetivo a conseguir. La intervención que voy a plantear tiene dos bloques. La he separado en dos bloques, que son el bloque de consumo en general, que es una de las materias amplias y un abanico enorme que regulamos, y el de juego en particular, que son competencias que también recaen en este ministerio. Comienzo, por lo tanto, por el primero de los pilares, que sería el del consumo en general. Y tengo que decirles que para nosotros una de las prioridades que también se plantearon ayer en la comparecencia del ministro de Sanidad tiene que ver con que estamos enormemente preocupados por la extensión de los malos hábitos alimentarios de la población española y de la población en general, porque nos hemos encontrado con unas cifras de obesidad y de sobrepeso que afectan en todos los países desarrollados de una forma enormemente peligrosa. Se reduce, según los organismos internacionales, este tipo de comportamientos, este tipo de naturaleza corpórea, por decirlo de alguna manera, reduce la esperanza de vida hasta en 10 años y provoca un consumo sanitario de salud pública de hasta el 7%. Pero, sobre todo, es que los datos de obesidad infantil en España son ya del 14% y el sobrepeso está en el 26%. Y todo esto tiene que ver con la sustitución de dietas y de consumo saludable por unas dietas de un alto componente energético, con más grasa, más sal, más azúcar añadido, que hacen que el consumo, especialmente en sectores más vulnerables, familias con menos recursos, niños y niñas, pues sea efectivamente un problema creciente y que nosotros tenemos que ser capaces de abordar. Desde luego, para nosotros es importante explorar los diferentes mecanismos a disposición para ver cómo somos capaces de abordar este reto y proteger, insisto, con especial atención a los más vulnerables. Por eso queremos, en coordinación con el Ministerio de Sanidad, promover un plan integral de consumo saludable, seguro y sostenible. Dicho plan tendría 4 aspectos fundamentales que les quiero citar con brevedad, que tienen que ver con el etiquetado, que tienen que ver con la fiscalidad, con la publicidad y con la formación e información necesaria, como siempre, en este tipo de características. Quizás la primera es la que a ustedes le puede resultar más novedosa, porque en nuestro país no hay nada implantado en ese sentido, y es el ámbito del etiquetado. Nosotros queremos seguir las indicaciones de la Organización Mundial de la Salud y poner en marcha un sistema de etiquetado frontal que incorpore la información nutricional que ayude a que las decisiones de consumo estén dirigidas hacia ese consumo saludable que queremos promover. Hay diferentes modelos y es lo que está estudiando este Ministerio en este momento. Hay modelos implantados en países fuera de la Unión Europea, como Chile, y hay modelos distintos implantados en países de la Unión Europea. Más de una docena de países de la Unión Europea tienen diferentes modelos implantados en este tipo de actividad, el etiquetado de los alimentos. Y, por lo tanto, nosotros ahora
mismo estamos estudiando con rigor cuáles son las ventajas e inconvenientes de cada uno de esos modelos para ver cuál sería el adecuado para implantar en nuestro país, un país que, lógicamente, tiene sus singularidades y que no puede importar tal cual los modelos aplicados en otros países, no solo con una estructura social distinta, sino también con legislaciones diferentes. Pero, desde luego, el mensaje tiene que ser claro. Queremos generar un sistema de etiquetado que incentive el consumo saludable y que, lógicamente, desincentive aquel consumo que es nocivo para la salud, especialmente, vuelvo a subrayar de nuevo, para aquellos colectivos más vulnerables. Tenemos también instrumentos suficientes en el Gobierno. Uno de ellos, como ustedes saben también, es la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición, la ESAN, que depende jerárquicamente del Ministerio de Consumo y que trabajaremos coordinadamente diferentes ministerios en ese instrumento y que creo que será fundamental para poner en marcha este sistema. En segundo lugar, las cuestiones de la fiscalidad, no me detendré mucho en ello, simplemente citarles que, lógicamente, dentro de este plan integral contra el consumo no saludable, desde luego, el elemento fiscal tiene que ser contemplado, porque así lo dice la experiencia internacional. Lo único que hay que hacer es un buen diseño fiscal en coordinación con el Ministerio de Hacienda para que, efectivamente, los resultados sean positivos y no se generen distorsiones no deseadas o lo que los economistas llamamos externalizaciones negativas. Y esto implica generar un sistema de incentivos que promueva, para que nos entendamos, el consumo saludable y desincentive el consumo no saludable. Este plan integral tiene que incorporar un tercer elemento, que es el de la publicidad. Las informaciones comerciales dirigidas al público infantil que estimulan el consumo no saludable tienen que ser reguladas. Sencillamente, estamos viendo en nuestro país sistemáticamente un tipo de publicidad dirigida al público infantil, especialmente, que no promueven los hábitos de consumo saludable y que, por lo tanto, exigen una regulación en este punto que es complementaria del resto de medidas que estaba planteando. Y, finalmente, un cuarto elemento que había citado anteriormente, que es las campañas de formación e información. Hablamos no solo de un problema cuantitativo, sino también de un problema social en el sentido más amplio de la palabra. Hace falta que nuestra ciudadanía sea consciente de los riesgos y de los costes que lleva un determinado tipo de consumo no saludable y, por lo tanto, campañas de información, sensibilización, prevención son para nosotros, desde luego, elementales. También tengo que decirles que dentro del Ministerio, pasando página, pero siempre de forma colindante con lo que estoy planteando, queremos introducir una figura que es alguna normativa de la Comisión de las comunidades autónomas ya han conseguido implementar, pero que a nivel estatal no existe, que es la del consumidor o consumidora vulnerable. Esta figura está destinada especialmente para proteger a sectores como mujeres, como niños, como niñas, colectivos feminizados, colectivos en pobreza, que son especialmente vulnerables a los costes de las decisiones erróneas y a los costes de las materias que estamos aquí evaluando. Y, por lo tanto, nuestro Ministerio, que forma parte de un Gobierno que tiene como un eje transversal el feminismo, el ecologismo y el respeto a los derechos humanos, pues le parece oportuno que se pueda empezar a introducir en nuestra legislación estatal la figura del consumidor vulnerable a efectos de entenderlo no solo de una manera estrictamente económica, sino desde un punto de vista social. Hablamos de la existencia de fallas importantes que hacen que las familias, en muchos casos, aquellas más vulnerables, pues sean especialmente sensibles a fenómenos como las crisis económicas o incluso por su propia renta disponible, pues a la ausencia de posibilidad de pagar el suministro energético, el agua o los servicios financieros. Hablamos, por lo tanto, de sectores enormemente desprotegidos en nuestra sociedad porque forman parte de los sectores con menos renta disponible. Finalmente, también querría decirles en este ámbito que hemos percibido en nuestro tiempo que llevamos en el Ministerio que la demanda de muchas asociaciones de consumidores y de mucha gente común no organizada al respecto de las sanciones es correcta. Es decir, existe una laguna normativa en nuestro país a efectos de las sanciones frente a los fraudes de las grandes empresas, particularmente, porque, como ustedes saben, la potestad sancionadora corresponde a las comunidades autónomas, lo cual significa, bueno, una enorme disparidad de criterios cuando una empresa grande provoca un fraude en determinadas
determinados lugares de nuestro país y se encuentra pues con una disparidad de criterios y también de actuaciones por parte de diferentes comunidades autónomas, y en algunos casos eso lleva a casos extremos como el que hemos conocido vulgarmente llamado Dieselgate, pero que tiene que ver con el caso Volkswagen, que, como saben ustedes, reconoció la empresa que había modificado los instrumentos de detección del dióxido de carbono que emitían los vehículos, y aun reconociendo eso en un fenómeno global, un fenómeno que iba más allá de España, en nuestro país no ha habido ningún tipo de sanciones, ni por parte de comunidades autónomas ni por parte del Estado. Es decir, ha habido dentro de esta laguna normativa pues un caso paradigmático. ¿Por qué es paradigmático? Porque contrasta enormemente con lo que ha sucedido en otros países. Les pongo unos ejemplos. Este mismo caso, específicamente este mismo caso, y por lo tanto es fácil de contrastar, en Polonia ha supuesto 28 millones de euros de sanción a la empresa. En Alemania 4 millones de sanción más 100 millones de euros que pierden en subvenciones. En Italia 5 millones de euros, y podría seguir con una serie de países. No hay un criterio homogéneo, pero en todos ha habido sanciones. En nuestro país no la ha habido. Por lo tanto, el régimen sancionador en nuestro país tiene que ser corregido, y esto tiene que hacerse conjunto con las comunidades autónomas para revisar ese marco sancionador y para articular un principio de proporcionalidad entre la sanción y la dimensión del fraude cometido. Y quisiera también decirles, para finalizar esta parte, que a este Ministerio no le va a temblar en absoluto la mano para poner en marcha una función que no se ha puesto hasta ahora, pero que es el uso de herramienta legislativa como es la acción de cesación en los tribunales, para que las empresas pues tengan también con esta herramienta usada por parte del Gobierno un desincentivo a poner en marcha actividades que puedan suponer un fraude a los ciudadanos y ciudadanas. En segundo lugar, el segundo pilar del que les quería hablar esta mañana, y está vinculado lógicamente con consumo, pero en este caso un tipo de consumo muy particular, es el que tiene que ver con el juego, con la materia de los juegos de azar. El elemento central aquí lo situaría en lo siguiente. Nosotros lo que queremos poner en marcha es un plan integral de lucha contra el juego problemático. Para ello tenemos que primero concebir bien en qué situación nos encontramos. Los elementos y los juegos de azar fueron legalizados en 1977, fueron despenalizados, y el sector actualmente se regula por una ley del 2011, que es la ley conocida como Ley del Juego. El sector del juego es un ecosistema enormemente complejo. Es enormemente complejo porque hay muchos actores involucrados y diferentes productos que se ofrecen en el mercado. Pensemos que aproximadamente el 85% de la población española reconoce haber jugado algún tipo de juego de azar en el último año. Por lo tanto, es una sociedad que juega mucho, pero lo hace de forma muy asimétrica. Pensemos que la lotería de Navidad, que es un elemento ya incluso cultural en nuestra sociedad, tiene una participación superior a los 25 millones de personas. Los cupones de la ONCE tienen una participación de 9 millones de personas, a los bingos y salones de juego unos 3 millones de personas y al juego online unos 2 millones de personas, entre otra tipología de juegos. Por lo tanto, la participación es muy asimétrica en respecto a las modalidades de juego, pero además los actores no son exactamente lo mismo. Hay un juego reservado para Loterías del Estado y la ONCE, Loterías empresa pública, la ONCE una entidad parapública, y luego hay entidades privadas. Y al mismo tiempo las competencias están distribuidas también, como dice nuestra Constitución, de forma descentralizada, y, por ejemplo, el juego presencial es competencia de las comunidades autónomas y el juego online es competencia del Gobierno estatal. Esto es importante para situar bien la óptica en la que nosotros queremos incidir cuando nos dirigimos a luchar contra ese juego problemático. Y quisiera explicar brevemente en unos segundos un elemento central en la diferenciación entre juegos que nos obliga a legislar atendiendo a esta especificidad. No todos los juegos son el mismo producto, pero tampoco tienen la misma naturaleza. Hay un tipo de juego que tiene una distancia
muy grande entre el momento del consumo y el momento de comprobación del premio. Por ejemplo, las loterías de Navidad, uno puede comprar un boleto en septiembre y ver en Navidad si le ha tocado, pero hay otro tipo de juego que tiene un consumo y un reconocimiento del premio instantáneo. Y son este tipo de juegos, los juegos, digamos, de naturaleza instantánea, los que conllevan mayores riesgos para un comportamiento adictivo. Y, por lo tanto, son en ellos sobre los que tenemos que incidir muy especialmente para atender al problema al que nos estamos vinculando. Como ustedes saben también, en los últimos años y especialmente en los últimos meses hemos visto cómo se ha disparado una alarma social entre la población con motivo de las consecuencias posibles y negativas que tiene para la salud de algunas personas el tipo de consumo de esta actividad. Sin duda, la proliferación espectacular en casi todas las comunidades autónomas, pero de nuevo con asimetrías, porque las regulaciones son distintas, pero en general una proliferación brutal de los salones de juegos por los barrios ha sido motivo material, claro y contingente por el que la ciudadanía ha empezado a despertar una honda preocupación sobre las cuestiones vinculadas a la salud pública. De hecho, en algunas de nuestras ciudades es bastante habitual encontrar no una, ni dos, ni tres, sino muchas más espacios de salones de juego presenciales donde hacen su ocio personas jóvenes especialmente, pero todo tipo de personas de todo tipo de edades. Estamos hablando de locales donde se produce el ocio para esos sectores sociales, donde hay una duda bastante razonable de que haya un control de entrada satisfactorio que evite la entrada de menores. Atendemos todos los días a noticias sobre la actuación de la policía, tanto local como autonómica, sobre estas cuestiones, encontrando en muchas ocasiones un número ingente de menores en esos locales, y hablamos de una oferta que incluye atracciones para que la gente acuda a ello, como por ejemplo bebidas a un precio por debajo del precio de mercado para hacer más atractivo la entrada de personas jóvenes, tanto menores como no menores, a esos lugares. Y por lo tanto hay un problema. Tenemos un problema social encima de la mesa que tiene derivaciones graves para algunos sectores de la población y tiene que ser, lógicamente, abordado, porque este consumo de este tipo de juegos, en gran medida juegos instantáneos, provocan un uso compulsivo que puede llevar a la adicción y pueden desarrollar algunas patologías como la ludopatía. Los informes médicos, con enorme rigor, han detectado que el juego problemático es del 15%, mientras que el trastorno del juego, una categoría diferente, es del 9%. Esto significa el 0,4% de la población y el 0,3% de la población. Es decir, hablamos de unas cantidades que pueden parecer menores, pero que en términos absolutos son enormemente preocupantes. Es verdad que la mayoría de los jugadores no desarrollan, por todos los estudios dichos, no desarrollan patologías, pero sí es verdad que un 25% de los que juegan pueden desarrollar este tipo de patologías, y eso son cantidades enormemente preocupantes, especialmente porque inciden en sectores vulnerables, bien sean los menores, porque se está incumpliendo la ley del juego, o bien sean personas que, siendo jóvenes, han encontrado ahí una forma de su ocio y que se producen en entornos más deprimidos que la media, en barrios más desfavorecidos, en clases sociales con menos recursos y que, sin embargo, pues están sujetos a mayores problemas a la hora de participar en este tipo de juegos y dañan las relaciones personales, sociales y familiares. No hace falta que abunde en ello, salvo que ustedes lo pidan a la hora de preguntas, pero ustedes son conocedores también de que ha habido un ejercicio periodístico reciente en los últimos años que han puesto de manifiesto muchos de estos elementos. Familias desestructuradas, situaciones en las que los jóvenes roban el dinero a sus familiares, a sus amigos, a sus vecinos, y en las que directamente se resquebraja barrios enteros como consecuencia de estas derivaciones de juego problemático que, vuelvo a subrayar, no se producen en todo aquel que juega, pero se producen en un sector concreto que tenemos que ser capaces de abordar. Por estas razones, este Ministerio consideró de enorme importancia que la primera medida que pudiéramos aprobar, que pudiéramos lanzar hacia adelante, fuera la restricción estricta de la publicidad de los juegos de azar y de apuestas. Tenemos que recordar que, como decía anteriormente, el legislador decidió en el año 2011, con la Ley del Juego, que debía desarrollarse un reglamento sobre la publicidad.
ese reglamento no se ha aprobado en ningún momento. Es decir, llevamos muchos años de ausencia de una normativa que regule la publicidad de los juegos de azar y de apuestas, lo que nos lleva a que la explosión enorme que hemos visto estos últimos años de la publicidad, estamos hablando ya de cifras superiores a 300 millones de euros anuales, se está dedicando a cualquier soporte publicitario. Hablamos de televisión, radio, internet, sociedad de la información, hablamos de prensa escrita, en definitiva, cualquier soporte publicitario. Se puede mandar cualquier tipo de mensaje prácticamente, de hecho, en términos legales, cualquier mensaje que no vulnere otras materias, como puede ser la del Código Penal, lógicamente, pero la única regulación son códigos éticos o códigos de autorregulación que no son vinculantes y carecemos, por lo tanto, de una regulación que ponga coto y que regule de forma estricta, como se ha hecho en otros países, a este fenómeno. Y examinando todas las alternativas y siguiendo la filosofía que expliqué al principio de mi intervención, valoramos desde este Ministerio todas las alternativas posibles, desde las más estrictas y prohibitivas hasta las menos estrictas. Escuchamos a todos los sectores afectados, asociaciones de ludópatas, empresas y operadores de juego y todo tipo de sectores, incluyendo los medios de comunicación que también, lógicamente, se ven afectados de forma notoria por este Real Decreto. Y contemplamos, finalmente, que la mejor solución era el Real Decreto. El Real Decreto es la continuación de un trabajo previo. Por eso encontramos aquí unas ventajas en poner en marcha esta herramienta, porque, como ustedes saben, el cambio de una ley o desarrollo legislativo, bien fuera en sede parlamentaria o fuera a instancia del Gobierno, conlleva unos plazos bastante dilatados en el tiempo. Y eso era un problema para nosotros, habida cuenta de que vamos con un enorme retraso en la regulación de estas características. Y teníamos a nuestra disposición un borrador de Real Decreto que se había intentado aprobar en diferentes versiones, tanto en el año 2015 como en el año 2017. Lo que hicimos fue, por lo tanto, actuar de forma urgente, reforzando ese Real Decreto, actualizándolo a los tiempos actuales y presentándolo lo antes posible, con un único objetivo muy evidente. Primero, pasar de la ley de la selva a un régimen estricto que empezara a acotar el problema y, desde luego, que el lapso de tiempo fuera el suficiente para que el inicio de la temporada, y tiene esto que ver mucho con los eventos deportivos, pudiera ya estar en vigor. Y esto quiere decir que en septiembre pudiera nuestro país disponer de una legislación adecuada que al menos empezara a acotar esta cuestión. Algunos sectores nos pidieron que retrasásemos la actuación de este Ministerio hasta que tuviéramos un programa más completo, pero corríamos el riesgo de que empezara la temporada e incluso finalizáramos el año y tuviéramos la ausencia normativa total. Y nosotros creíamos que este problema era de suficiente magnitud para desarrollar el Real Decreto. Pero desarrollando este Real Decreto, ustedes saben, porque son legisladores, que enfrenta limitaciones de carácter técnico, entre otras, no poder vulnerar la ley del juego que desarrolla. Y, por lo tanto, aunque solo sea por esta razón, el enfoque que tenemos que desarrollar es un enfoque regulatorio, un paradigma regulatorio y no un paradigma prohibitivo. Y este paradigma regulatorio es el que hemos introducido de forma muy estricta. El Real Decreto está ya en proceso de información pública. Ustedes, como grupos parlamentarios, pueden hacer llegar sus aportaciones para mejorar la norma. Está remitido a la Comisión Europea, un procedimiento que retrasa el proceso, pero que es obligatorio, dado que afectamos a cuestiones tecnológicas y de la sociedad de la información en nuestro Real Decreto, y que incluye más de 100 medidas, que si ustedes quieren después podría abundar en las respuestas, pero que implican una regulación estricta de los horarios, implican la prohibición de los famosos, implica la prohibición de la publicidad de los bonos de captación y fidelización, que son uno de los elementos más problemáticos en nuestro país para aquellas personas que tienen un problema patológico desarrollado al respecto de esto. Y, en resumen, se puede sintetizar todas estas medidas en que el 80% de los anuncios del sector de juegos de azar y de apuestas, tal y como existen hoy en día, estarían prohibidos, y el 20% restante tendría que ser sometido a unas restricciones enormes, tendrían que adaptar ese mensaje de una forma brutal, precisamente para dejarlo lo más gris posible y para que, efectivamente, a nuestro juicio, la afectación de la publicidad sobre el consumo problemático fuera enormemente reducida. Este Real Decreto, por lo tanto, tenemos la aspiración, no la garantía, como ustedes saben, pero sí la aspiración de que sea aprobado antes de verano, para que entre en vigor a partir de septiembre. Y, por lo tanto, estaríamos ante lo que nosotros hemos definido como un paso de gigante, pasar de la ley de la selva absoluta,
a que tengamos el 80% de los anuncios actuales prohibidos. Evidentemente, esto es un primer paso enorme, muy bien medido, pero aunque en cualquier caso he de subrayar, como toda política pública de este Ministerio, tendrá también tiempos para su evaluación. Transcurrido un prudencial espacio de tiempo, tendremos que evaluar si ha funcionado o no ha funcionado y en qué medida se debe modificar. Pero es importante que subraye este aspecto que muchas veces se deja de lado, y es el salto desde la situación actual, que no hay regulación ninguna, solo determinados códigos de autorregulación o, en algunos casos, como puede ser, por ejemplo, el de la empresa F, bajo la dirección del entonces director o presidente Fernando Garea, que decidieron voluntariamente, como empresa, no publicar ningún tipo de esos anuncios. Pues bien, ahora mismo ese tipo de cuestiones y de decisiones, que a mi juicio son éticamente necesarias, en este caso ya no van a ser necesario como voluntad, sino que va a estar dentro de un enfoque regulatorio que yo creo que funciona mucho mejor y que era necesario habida cuenta del problema social al que estamos haciendo referencias. Pero, no obstante, esto no agota la regulación y la actividad del Ministerio en este ámbito. Como decía, es muy importante que ustedes tengan presente la noción del plan integral, porque nosotros creemos que hay una incidencia y una relación entre la publicidad y el consumo patológico de esta actividad de juego, pero no es un vínculo directo ni estricto. El consumo del juego, como el consumo de otro tipo de productos o de elementos que pueden tener una afectación negativa sobre la salud, es un elemento social, y es un elemento social que nos obliga a tener y a incidir sobre múltiples factores que hacen que la gente joven, en este caso, se vaya a los salones de juego a jugar o decida apostar, incluso conociendo los problemas que puede derivar. Al final, somos conscientes de que la concepción de juego problemático se refiere, por definición, a aquellas personas que, sabiendo que les causa mal seguir jugando, no pueden evitar hacerlo. Y esto es lo que queremos abordar, este sector concreto, que socioeconómicamente es diverso, pero que efectivamente afecta sobre todo a los consumos más vulnerables. Y esto tiene que ver con una cuestión social. Y lo tengo que decir así porque ya no solo es una cuestión regulatoria, es una cuestión que tiene que ver con el tipo de ocio que estamos incentivando en nuestras ciudades. Y como sociedad, y aprovechando que estamos en un Parlamento, deberíamos hacer una honda reflexión sobre el tipo de ciudades que hemos construido como generaciones para dejar a las generaciones siguientes. Hemos construido muchos más salones de apuestas que campitos de fútbol, que espacios verdes, y por lo tanto hemos generado incentivos muy perversos para que nuestros jóvenes pasen sus tardes de ocio en lugares que se produce este tipo de consumo. Y esto es un incentivo creado por parte de esta sociedad en sus diferentes competencias administrativas, municipales, autonómicas y estatales. Y corregir esto no es necesariamente fácil, todo lo contrario, implica el plan integral del que estamos hablando. Entonces, desde este Ministerio comprendemos, desde luego, y compartimos la honda preocupación, pero advertimos de que la solución necesariamente, para que sea eficaz, va a tener que ser integral, no va a resolverse con una simple legislación, sino que va a requerir el trabajo y el concurso de todas las administraciones y también de todos los grupos parlamentarios. Y creo que este es un tema, ya veremos en las preguntas que ustedes quieran formular o reflexiones, creo, al menos a priori, que estaremos de acuerdo en lo básico, en la música general. Creo que tenemos que ser capaces de incentivar otro tipo de ocio para nuestros jóvenes, especialmente para el sector que va de los 18 a los 25 años, que es el sector que más ha crecido, casi un 50% de los nuevos usuarios del juego online, sobre el que mejores estadísticas tenemos, pertenecen a este sector social. Y esto es importante que lo situemos porque nos interpela a todas las administraciones. Vuelvo a subrayar que las cuestiones vinculadas al juego presencial y, por ejemplo, a las conocidas como casas de apuestas o salones de juego son competencias autonómicas. Por eso nosotros hemos pedido y vamos a convocar en el mes de marzo la conferencia sectorial, el Consejo de Políticas del Juego, para hablar con todas las comunidades autónomas que ya han estado legislando de forma muy dispar sobre esta materia, pero reunirlas para empezar a abordar este tema, homogeneizando reglas, acercándonos a la solución de los problemas, porque, vuelvo a subrayar, se trata de un elemento que nos afecta a todas las instituciones. Y terminando ya, decirles también que de forma partícipe en este plan integral elaboraremos informes más exhaustivos con mejor información estadística, dedicaremos más recursos a
conseguir la materia prima que nos permite hacer mejores políticas públicas, para conocer mejor la incidencia que tiene, por ejemplo, la publicidad sobre la actividad del juego, porque, como ustedes saben y se vio en el día de ayer, incluso un enfoque prohibitivo al 100% no necesariamente implica, porque hay otros muchos factores, que no suba el consumo de la actividad en concreto. Eso se vio ayer, por ejemplo, en el caso del tabaco. Por lo tanto, es importante que, a efectos de las políticas públicas bien hechas, contemos con la información que nos permita diseñar las mejores legislaciones posibles. Haremos también campañas específicas de prevención, de sensibilización y de información a la población sobre las posibles consecuencias negativas que tiene el juego sobre la actividad y la salud de las personas, y creyendo, desde luego, que de esta manera nos acercamos a la resolución del problema. El objetivo de este Ministerio es, una vez diagnosticado, creemos que con acierto, el fenómeno al que hacemos referencia, resolver los problemas de la mejor manera posible con una política eficaz. Y creemos que nos podemos dotar de un objetivo concreto, y es que al término de esta legislatura la alarma social no exista porque no exista la causa subyacente. Es decir, porque hayamos reducido, desde luego, al máximo, si no directamente la totalidad de los casos de juego problemático, es decir, de aquellas personas que saben que no pueden, que les hace un mal en su salud la participación y la actividad del juego, pero que no pueden dejar de hacerlo. Esto es algo que tenemos que acometer de forma clara. Finalmente, quisiera terminar con un elemento vinculado al juego, pero que no tiene que ver con las llamadas casas de apuestas, sino con un mundo parecido. Este Ministerio ha notado con enorme preocupación la extensión durante años de la proliferación también de fenómenos de juegos de azar en el seno del mundo de los videojuegos. Videojuegos que ofrecen unos mecanismos llamados cajas de recompensa o cajas botín, que permiten al usuario mejorar su capacidad de desarrollarse en el juego, accediendo a unos elementos de sorpresa, previo pago, con dinero real. También hay otras formulaciones, pero con dinero real, para acceder a una caja sorpresa que puede tener una mejora, por ejemplo, en un evento deportivo, un mejor jugador que dispara mejor o mete más canastas, o que te da mejores atributos en tu jugador, digamos, en el mundo de los juegos de estrategia, y que no está regulado en nuestro país y que, sin embargo, promueve un consumo impulsivo, compulsivo, que puede generar adicciones y que se está produciendo en un entorno no regulado, y no solo no regulado, sino que existen casos en los que los videojuegos son para menores de edad. Es decir, juegos que están etiquetados para menores de 18 años y que, sin embargo, en su seno se encuentran con estos dispositivos que los padres y madres no conocen y que, cuando lo conocen, no saben explicar bien en qué consisten, pero que básicamente conlleva que un niño o una niña puede tener 16 años, 15 años, pedirle a su padre 10 euros y otros 10 euros y otros 10 euros, que los mete en el videojuego para tener mejoras de ese propio videojuego. Se genera un consumo compulsivo. Muchas veces este proceso está acompañado de una música muy similar a la de las tragaperras. El proceso es muy parecido al de las tragaperras, y estamos hablando de personas menores de edad que desarrollan de esta forma un procedimiento compulsivo muy peligroso para la salud, y que ya ha sido regulado en algunos países y está siendo también en otros, como Reino Unido, Francia, Bélgica o Alemania. Y, por lo tanto, nuestro país tiene que acometer de forma estricta la regulación de este fenómeno, cuestión para la que, desde luego, nos hemos puesto ya a estudiarlo y creemos que tiene un gran vínculo con todo lo que planteábamos anteriormente. Sin más, espero que haya sido una intervención más o menos bien directa, y gracias por su atención, y quedo a disposición de las preguntas y desde luego, a profundizar algún tema si ustedes lo consideran necesario. Gracias.